Bueno, muy buenos días. Ya están algunos conectándose para este webinar de día martes 16 de diciembre, ya casi finalizando el año. Y bueno, vamos a iniciar entonces esta pequeña conversación que hemos preparado para ustedes eh, con el objetivo de poder presentarles el programa de certificación internacional del Instituto de Directores que hacemos en alianza con el IUB de Londres. Y tengo el honor de poder estar acá compartiendo pantalla junto a nuestra coordinadora académica, Enrica Bret, bienvenida, quien les va a presentar el programa, y también con nuestros invitados. Ahí, Enrique, te pido si nos puedes compartir ya la pantalla para poder iniciar este webinar y presentar a nuestros invitados, ambos eh, tremendo y talentosos directores de empresa y también ejecutivos. Tenemos a Richard Nevares, quien nos acompaña y que además es Charter Director del programa de certificación, y Sebastián Kurt, vicepresidente de Estrategia y Control de Gestión de Codelco, alumni del programa, que ya se encuentra 100% certificado también, así que bienvenidos a ambos para que nos puedan acompañar el día de hoy y contar un poquitito el contexto de qué es lo que nosotros promovemos en este programa de certificación. Y quizás me gustaría partir dando un poco de contexto del por qué nace el programa de certificación y desde dónde nosotros vemos el modelo de gobierno corporativo. Desde ya hace 9 años nosotros tenemos un estudio junto con Iguay y junto con la Bolsa también, que se llama La Voz del Mercado, en donde hemos ido monitoreando la evaluación del gobierno corporativo de nuestro país y cómo distintos actores del mercado también evalúan el gobierno corporativo de las empresas más transadas de Chile. Y quizás uno de los desafíos que hemos ido viendo año a año y que se puede visualizar en los gráficos que ustedes de hoy día tienen en la pantalla tiene que ver con cómo nosotros hemos logrado generar una percepción en el mercado en que los índices de satisfacción o de excelencia en el gobierno corporativo vayan aumentando. Y eso no es algo aleatorio, tiene que ver específicamente cómo de alguna manera también estos actores pueden o chequean finalmente las habilidades y competencias que hoy día están presentes en el directorio. Y el programa de certificación lo que busca tiene que ver con cómo lograr calificar de alguna manera o estructurar un modelo que permita generar y desarrollar ese tipo de habilidades. Vemos cómo, por ejemplo, ha ido aumentando la percepción del mercado respecto de la excelencia y de cómo finalmente esa percepción ha ido mejorando año tras año desde el año 2022, por ejemplo, y también de ir disminuyendo las insatisfacciones respecto de qué tan transparentes somos, la calidad que hoy día nosotros tenemos de reporte, de estrategia, de la mirada de largo plazo en las compañías. Y traigo esto a la luz porque yo creo que una de las cosas que Endrika nos va a presentar tiene que ver con cuáles son los ámbitos en los que hoy día el gobierno corporativo requiere capacitarse y sobre todo su órgano más importante, que es el directorio. Y cuando vemos en la siguiente lámina las prioridades que tienen que ver específicamente con el directorio, una de las cosas que vemos tiene que ver específicamente en el año 2025 con una prioridad que está asociada a la estrategia de crecimiento, con cómo tenemos la capacidad de poder mirar estratégicamente a las compañías, tener la capacidad de comprender que hoy día la transformación digital también forma parte en sí misma de la estrategia, la seguridad de la información también tienen un rol relevante, y vemos que todos los lugares, con independencia del orden, sea del 1 al 10, todos hacen alusión a distintas temáticas que hoy día se encuentran presentes dentro de nuestro programa de certificación internacional. Y esas prioridades en la agenda del directorio hacen ver que hoy día es tremendamente necesario no solo certificarse por certificarse, sino también tener esta capacidad de conocimiento que es constante y necesario para poder ejercer un rol con la responsabilidad y con los deberes fiduciarios que se hacen necesarios y con una metodología que nos permita entender que hoy día para ser un buen director se requiere
de poder trabajar en conjunto con la gerencia general, pero también en un cuerpo colegiado en conjunto con los demás directores. Los queremos invitar entonces a que podamos escuchar en el fondo cuál es la estructura de este programa, de conocer en el fondo cuáles son los distintos ámbitos y posteriormente tanto Sebastián como Richard nos van a comentar desde su experiencia, su vivencia también de cómo han vivido este programa, qué tan complejo fue. Y ahí, Enrica, te cedo la palabra ya para que puedas presentar en el fondo el programa a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias, Faba, por acompañarnos en este webinar. Y bueno, importante yo creo mencionar quiénes fueron nuestros inspiradores para hoy tener más de 12 años también formando y capacitando en gobierno corporativo en Chile. El Instituto de Directores de Londres nace desde el 1903, como Faba siempre lo menciona, mientras nosotros estábamos por estos lados montando a caballo. Ya en Londres se hablaba de mejores prácticas de gobierno corporativo. Y entendiendo esto y sabiendo que ya han capacitado y que cuentan con 43.000 miembros, ya han capacitado más de 8.000 directores, vimos la necesidad de poder traer esto a Chile, pero haciendo una copia exacta y trayendo el programa y desarrollando estas tres etapas que es la carrera como director de empresas dentro del IOID. Este programa completo contempla tres etapas. La primera es la certificación internacional que consta de 4 módulos que se realizan en 10 días a lo largo del año. Una vez aprobada esta etapa, y cuando menciono aprobada quiere decir que después de cursar cada módulo, el alumno debe presentar un examen de manera online a través de una plataforma que se llama Cívica. Completada esta primera etapa, podemos pasar a la siguiente, que es el diploma, donde un grupo de alumnos de esta certificación que ya ha aprobado todo el camino viaja en grupo y están 3 días en Londres aterrizando este contenido técnico de estos 4 módulos a una metodología que les permite a través de casos poder implementar los aprendizajes de la etapa uno. Y la última etapa, para poderla cursar, es importante haber tenido aprobada la certificación y por ende el diploma. Ahora bien, vamos explicar de qué trata la primera etapa, que es la que corresponde a este webinar, que es la certificación de directores de empresa. Esta etapa, como les mencioné, contempla 4 módulos que son rol del director, finanzas para directores no financieros, estrategia para directores y liderazgo, teniendo conocimiento técnico en cuanto al rol del director y los códigos de gobernanza para que el alumno pueda salir de la caja y entender cómo se maneja el rol y el gobierno corporativo con estándares internacionales. En finanzas para directores no financieros, si el perfil de la persona que toma este programa no es financiera, lo importante de este módulo es que ustedes puedan aprender el arte de la pregunta y saber qué preguntar de los estados financieros y de los resultados financieros de la compañía. Y de esa manera poder entender de qué manera hay que manejar la parte financiera. Luego tenemos el módulo de estrategia, que es lo que permite posicionarte en una mirada de largo plazo, de que la compañía sea sostenible en el tiempo. Y por último, cómo enfrentar el rol del director desde el liderazgo y la ética. Para desarrollar estos módulos nos acompañan desde Londres, viajan de Londres a Chile, 3 profesores que son directores en ejercicio, que tienen muchísimos años de experiencia en consultoría y que son profesores titulares de la IOID. Nos acompaña la profesora Yanavi para dictar los módulos de rol del director y de liderazgo. Nos acompaña Débora para dictar el módulo de finanzas y Simon dicta el módulo de estrategia. Acá les muestro el calendario de las fechas del primer grupo que estamos armando, del cual ya quedan pocos cupos, así que la idea es poderles presentar el programa, que ustedes vean estas fechas y las tengan en consideración para poder tener la agenda y mirar si es posible que ustedes sean parte de este programa. Pero bueno, para no hablar más yo con respecto a esto, me encantaría poder darle la palabra a nuestros invitados que desde su experiencia, tanto en dirección de empresas como en alumni del programa, y en el caso de Richard, que cursó las 3 etapas, las cuales les mencioné,
nos puedas, Richard, comentar. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos tener una mejor visual. ¿Ok? Richard, nos puedas comentar, ¿cuál consideras tú que es la ventaja de haber cursado toda tu carrera dentro del IOD? Es decir, haber pasado por la certificación, luego haber cursado el diploma y llegar a este nivel, a esta calificación de Charter Director. ¿Cuál es la ventaja competitiva que tú le ves a haber desarrollado este programa? Gracias, Henry. Eh, Cuando yo miro los distintos cursos, como aprendí después de cursar los tres, la primera, la certificación, era fundamental porque se profundiza el qué, como es estos cuatro módulos que tú presentaste. Uno va aprendiendo la diferencia de ser director y ser CEO, por ejemplo, o ser un miembro del directorio ejecutivo y el no ejecutivo. La verdad, hasta que no estaba dentro de los cursos, siendo director de empresa, por ejemplo, una empresa logística, mientras cursaba la certificación me empecé a darme cuenta lo poco que sabía de ser un director. Me confundía mucho mis tareas de ejecutivo con director, y cuando tenía que poner mi gorro de director, el que me ayudó mucho. Me ayudó también en cursar una transformación del directorio, de aumentar el número de directores. Trajimos directores independientes y yo diría si la certificación fue crítico ahí. Y el diplomado, para mí, el verbo de acción tiene que ver con el cómo. Uno empieza a experimentar con un grupo más reducido de colegas, viajas a Londres, es más estilo Harvard y estilo de casos. Entonces uno pone en práctica en un setting simulado, yo creo que igual bien intenso, donde tú simulas poniendo en práctica esto en un setting. Y creo que también el segundo ventaja es que si bien uno arma un red bien amplio en la certificación, que creo que también es hacer esto con otros que están pasando por la certificación, igual que uno cultiva una red de contactos de gente que están pasando por lo mismo. Cuando vas al diplomado, se profundiza ese grupo más pequeño pasando por la misma vivencia. Y Chartered es como la guinda de la torta, y yo creo que, para ser muy honesto, es bien personal, porque todavía, si bien en Europa Chartered yo creo que pesa muy fuerte a la hora de ser escogido como director, porque son 8.000 ya, es un sello, sobre todo para empresas públicas en Europa. En Chile, yo diría, para ser muy honesto, todavía no estamos en ese nivel, apenas son seis. Creo que hubo un charter recientemente ingresado, pero lo que es un SEO personal. Uno hace una autoevaluación bien profundo. Uno al inicio tiene la misma tensión para la conversación final, lo hace con dos charter directors, dos colegas que te entrevistan, y miren tu evaluación, donde tú mires en roles que estás ejerciendo o has ejercido como director, que debes reunir un mínimo de requisitos, y tú expones cómo pusiste en práctica, y se mete en el por qué estar certificado, por qué esta certificación inicial que hiciste. Es como un círculo completo donde yo creo que yo por lo menos saqué una satisfacción bien personal de ya haber cumplido esto en la práctica, donde uno va haciendo como un checklist, ya uno mira el espejo harto más que en las otras etapas. En las primeras dos etapas, el qué, el cómo, este es como mirarte el espejo y decir, ya, me siento muy tranquilo, me integro en el directorio que sea, como independiente, el tamaño de directorio, ya te sientes mucho más confiado. Entonces, eso para mí fue el valor, fue muy personal, es un viaje personal,
ya no lo haces en equipo, y te pregunta harto sobre temas difíciles en directorios. Yo diría, se meta en el espacio ética, se mete en el espacio de dinámicas del directorio, y cosas mucho más personales, cómo lo viviste, y poder responder eso, rendir esa conversación frente a dos colegas que te pregunten cosas bastante íntimas como director, es muy satisfactorio. Eso es como describiría la última etapa. Muchas gracias, Richard. Y teniendo esto en consideración, Sebastián, y tú que ya cursaste esta primera etapa aprobadísima, y escuchando todo lo que es la experiencia que nos cuenta Richard, ¿nos podrías compartir qué fue lo que te motivó a ti a tomar este programa? Gracias, Enrica. Buenos días a todos y todas. Em, bueno, yo en algún momento, yo tengo un rol ejecutivo y tengo rol de director en filiales y he tenido también, siempre desde mi rol ejecutivo estar en directorio. Y en algún momento me di cuenta de dos cosas. Desde el lado del rol ejecutivo, es que a veces uno entiende poco lo que pasa en los directorios o la necesidad o la mirada que ellos tienen. A veces uno está muy cerca, está yendo permanentemente al directorio, llevas material, llevas presentaciones, tratas de cierta manera responder a las preguntas, pero sin entender bien lo que ellos esperaban, ¿ya? Y ese primer bichito como de ponerme en el otro lado, más formalmente, fue uno de los primeros motivadores. Y después vino, claro, yo estoy en un directorio, en filiales, que a veces es un poquito distinto a cuando son empresas donde tiene más diversidad de accionistas, etcétera. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo ejercía mucho mi rol de director, muy parecido a mi rol de ejecutivo, ¿ya? Entonces uno de repente se metía mucho más de la cuenta, de lo que se tenía que meter. Tratas a veces, el impulso de meter las manos es mucho mayor, de que las cosas se hagan como tú las harías, no, no como ellos quizás las tienen que hacer o piensen que es mejor hacerlas. Entonces, esa unión de por arriba y por abajo, de tratar de cerrar ese círculo y entender bien el rol, fue lo que a mí me llamó mucho la atención y lo que me motivó a buscar educación más formal, por así decirlo, más allá de lo que uno aprende en la experiencia. Y adicionalmente a eso, a mí me ha tocado ver mucho que a veces, en mi experiencia por lo menos, ser director termina siendo como una especie de paso o continuación de la carrera ejecutiva, donde la experiencia o lo que tú hayas tenido como ejecutivo es casi la base para ser director. Pero mi experiencia dice que ser director es un trabajo completamente distinto. Eh, no es ser ejecutivo sentado en un directorio o no es la etapa o no es el trabajo que voy a tener cuando a lo mejor yo tenga 60 años. Es un rol que puedo tener perfectamente con 40 y es más, en muchos lugares del mundo se valora mucho esa diversidad de edad en los directorios porque es un rol efectivamente diferente. Entonces, esa parte de entender la carrera de director como algo diferente a la carrera ejecutiva también me motivó mucho, de no pensarlo solo como la continuidad del mismo rol. Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias por este aporte y tomando esto como referencia en cuanto a aprendizajes, diferenciar la carrera ejecutiva de la carrera como director. Richard, me encantaría que pudieses resaltar a través de tu experiencia qué competencias y aprendizajes de las, o sea, de las competencias específicas y de los aprendizajes te permitieron a ti mejorar el rol como director, haber cursado todo este camino. Yo creo que para mí una competencia invaluable en la certificación fue la finanza para no financieros. Eh, Mm. Uno en el rol de ejecutivo muchas veces está en el pilar de estado-resultado. Entonces uno está mirando más a corto plazo, es el mes, es el trimestre, es la última línea, la rentabilidad. Y uno se da cuenta poderosamente lo importante del flujo de caja, la importancia también del balance,
cómo mirar la estrategia por lo que te dice el balance, y yo creo que eso fue fundamental. El segundo competencia fuerte para mí fue la parte de la estrategia y los roles que se distinguen entre director y ejecutivo con la estrategia. Como ejecutivo estamos mucho más enfocados también en la ejecución de la estrategia, estamos cerca a detalles claves de la estrategia, podemos recomendar, pero en el rol de director es mucho más a largo plazo, es mucho más multifocal, es mucho más en lo que mostró Fadwa respecto a esta encuesta. Los directores están mirando a distancia y bajo el agua también el manejo de stakeholders, que a veces en nuestro rol de CEO estamos más enfocados en el día a día. Creo que también fue otra cosa, y aprender competencias variadas de agregar valor a la estrategia. Uno tiende en una industria tener maneras específicas de hacer presupuesto, de mirar la estrategia, y el rol de directorio de levantar cabeza y estar mirando mucho más allá. Y quiero rescatar lo que dice Sebastián, creo que es fundamental cuando uno ya está como director independiente, la diversidad del directorio es crítico. Y uno cuando ve es un directorio con una dinámica más diverso en edad, en género, en formación. A veces uno tiende a pensar directorios fuertes son los que son muy profundos en una industria, competencias más duras, las competencias blandas, que uno aprecie un directorio más balanceado. Impresionante el impacto positivo que puede tener en lo estratégico. Esos son los dos que yo destacaría. Por supuesto, lo del liderazgo, y el rol del board son importantes, pero realmente fueron muy importantes para mí el finanza para no financieros, porque no fue mi formación original, Claro. y la parte de estrategia que yo pensé que era algo que yo tenía muy fuerte, y aprendí nuevas herramientas complementarias. Excelente, excelente. Y bueno, entendiendo que el programa a los dos les dejó ese aprendizaje de poder diferenciar lo que ha sido su carrera ejecutiva con el hecho de pasar al sombrero de ser director y entender que la mirada tiene que estar puesta en la estrategia, pero a medida de largo plazo que se genere valor. Con respecto a eso, Sebastián, eh, en la toma de decisiones desde el cargo que tienes ahorita en tu empresa, ¿hubo algún cambio? ¿Cambió el enfoque con el que ahora tú haces preguntas y te desenvuelves desde tu rol? Mira, al principio, uno cuando va haciendo el curso, claro, como que tratáis de forzar un poco, pues, de poner en práctica las cosas, como de voy aprendiendo y digo, voy a tratar de ir poniendo en práctica, y al principio cuesta, ¿ya? No, es menos natural poder usar las herramientas inmediatamente porque uno todavía está un poquito como apretado. Pero con el pasar del curso, y sobre todo cuando uno va estudiando para las pruebas, ¿ah? Y el proceso de estudiar en grupo y todo eso, como que uno se va soltando, ¿ya? Y yo particularmente me he enfocado mucho en mejorar la calidad de las preguntas. Y, y esa mejora en la calidad de las preguntas y conectarla más con estos elementos de los cuatro módulos, como decía Richard, conectarlo más con la mirada estratégica, cuando a uno le toca ir a presentar al directorio también, hablar desde los riesgos, que son cosas que uno a veces habla mucho menos en algunas empresas, o conectarlo más con la estrategia del negocio, creo que me empezó a fluir mucho mejor, ¿ya? Y creo que es algo después desde el rol de director que el resto de los compañeros del directorio que no han cursado de repente formaciones van valorando también en ti, de que empiezas también a través de tu capacidad de mirar más hacia adelante y no estar solamente mirando para atrás, va generando también una suerte como de tirar al grupo también hacia un estándar distinto. Así que al principio me costó más aplicar las cosas porque uno empieza medio oxidado, así como que empieza como a crujir un poco, pero con el pasar de la certificación, y sobre todo cuando uno va estudiando para las pruebas, que se estudia harto para eso, me fui soltando mucho más y fui entendiendo mucho mejor cómo poder ayudar desde el conocimiento que uno iba adquiriendo.
Excelente. Richard, y con respecto a eso que me encanta lo que menciona Sebastián, que le costó cómo poder aterrizar esto en su rol, dentro del programa, cuando lo cursaste y después cuando hiciste el diploma, eh, con respecto a la certificación y al diploma, ¿dónde está el valor agregado de poder tener una metodología para poder aterrizar las competencias técnicas que te entregó la certificación? Y quizás allí, Sebastián, el hecho de pasar a la siguiente etapa no es aleatoria, sino que de verdad tiene una base que permite poder llevar esto a la práctica y ejecutarlo con una mirada más estratégica y más directiva. Te cedo la palabra, Richard. Sí, yo creo que esa imagen de aceitarlo es correcto. Cuando uno va a un grupo más chico, uno estudia con tus colegas, estudias individualmente para la certificación, pero ese hecho que es por módulo, uno lo vive segmentado, muy profundo finanzas, muy profundo liderazgo, y el diplomado estás uniendo, estás tejiendo algo en conjunto, hay discusiones muy intensos, pasas todo el día con tus colegas, este grupo más chico, juegas roles diferentes bajo presión, en un directorio tienes X horas, ¿cierto? Es poco tiempo para tomar decisiones. Aprendes la sabiduría de una buena agenda, una agenda orientada a tomar decisiones, de no solamente recibir información, la información se lee antes. Entonces, se simula todo ese ambiente de un directorio y uno aprende en ese espacio de lo que es un directorio ineficiente y uno más efectivo. Y la presión, porque hay también manejo, resolución de crisis, te inyectan un poco de todo y logras unificar en el diplomado. Estás allá en Londres en un setting menos familiar que el sede del Instituto de Chile. Entonces te sacas de tu zona de confort y es bien intenso, pero muy gratificante porque tiene que unir y vas usando esta competencia que aprendiste por separado para resolver casos. Y el examen también es ese desafío, la barra se sube y tiene que unir todo esto en resolver un caso como realmente estás como miembro de un directorio resolviendo un caso y bajo presión. Eh, entonces eso para mí es la gran diferencia entre el diplomado y el certificación. Y si bien, volviendo también a la red, ese grupo éramos 13 que fuimos a Londres en nuestro diplomado, es como, me imagino que son los soldados que van a la guerra. Uno vuelve muy unido por lo que vives. Muy rico viajar con ese grupo y hemos mantenido esos lazos después. Y nos traemos también situaciones de los directorios que estamos o miradas. Haber compartido ese espacio es muy enriquecedor desde lo personal también. Excelente. Y bueno, ya para cerrar y aprovechando que mencionas el valor del networking, Sebastián, a la audiencia que hoy nos acompaña y que quizás pueda tener interés y que tiene interés, que nos está acompañando por eso en tomar la certificación, en profesionalizar su rol, en entender cómo hacer ese cambio de mindset, cambio de sombrero, cómo darle continuidad a su carrera ejecutiva o transformar ese conocimiento y esa experiencia ejecutiva en un aporte de valor en un directorio y resaltando el networking, entendiendo que tanto la carrera ejecutiva como la carrera de director son carreras solitarias. ¿Qué nos podrías mencionar y qué le puedes mencionar a quienes nos acompañan en cuanto al networking que te entregó el programa de la certificación? Bueno, como uno estudia mucho en esta certificación, porque eso es algo importante, no es algo que uno, no es un curso donde uno va y presta atención en la clase y con eso quedó. O sea, después hay que estudiar. Nosotros teníamos la dinámica de estudiar en grupo, básicamente porque a todos se les hacía un poco más fácil ir compartiendo lo que estudiaba. Y creamos un grupo, de hecho, ayer en la tarde tuvimos nuestro asado de cierre.
Nos juntamos ahí a conversar y a pasarlo bien, a contarnos las historias de la certificación. Y la verdad es que el grupo que se crea es bien diverso y muchas veces uno cree, oye, aquí van a haber puros ingenieros, abogados, qué sé yo, como el perfil típico que uno escucha y en realidad tú encontrabas personas que desde que tenían un emprendimiento personal hasta que eran directores de grandes empresas o, y de empresas importantes y muchas veces también o que estaban empezando en sus roles, o sea la diversidad que tiene el grupo es bastante grande, todos muy cerca del rol este de director, pero en distintas materias, en distintos rubros, con distintos tamaños. Y para mí eso fue probablemente, además de los conocimientos, por lejos lo más enriquecedor, de poder discutir con una persona que tiene su emprendimiento, que está tratando de ver cómo arma un directorio, cómo ve materias que tú ves en grandes corporaciones a veces. Entonces, Ujú. esa discusión como de contrastes, de lo que de repente para ti puede ser casi el estándar, no sé, tener una política de compensaciones puede ser súper obvio en una gran empresa, pero cuando tú tienes tu empresa, eres un emprendedor, estás partiendo, a lo mejor no es tan obvio. Y muchas de esas discusiones son bien enriquecedoras porque muchas veces uno da por obvia cosas o sentada cosas en el contexto en el que tú habitas o te desenvuelves que en distintos rubros son completamente distintas, pero sí tienen un hilo común, que es de tratar de generar este valor compartido de la empresa. Entonces, tú vas conectando cosas desde personas muy diversas y gente como bien extraordinaria. Yo diría que, por lo menos lo que me tocó conocer a mí en el grupo en el que estuve, es gente con una mirada bien completa. O sea, los compañeros son muy top. O sea, eso es algo que a mí me gustó mucho, me llamó harto la atención y además gente muy dispuesta a compartir sus conocimientos. Yo creo que eso además es bien del trabajo grupal, de querer ayudarnos, porque para todo que esté estudiando, además de trabajar, sin duda es algo difícil y la ayuda que te genera el grupo es bien importante. Y yo creo que va generando lazos, ahí como decía Richard, que van perdurando en el tiempo y siempre vaya a tener alguien ahí con quien poder conversar de temas que también discutieron durante las clases. Resaltar lo valioso de lo que son los espacios de confianza, que no es lo mismo tener este tipo de conversaciones con un compañero de trabajo que poderlo tener con un compañero de clases que están en una misma situación, así tengan miradas distintas y estén en roles distintos. Entonces, esto es lo que se rescata en cuanto al valor del networking fuera de tu hecho laboral. Entonces, Exacto. que y va a trascender más allá de lo que son las salas de clase. Muchísimas gracias, Richard. Muchísimas gracias, Sebastián. Quisiera dar el espacio de pregunta para la audiencia que hoy nos acompaña. Si alguien tiene alguna duda, si quiere consultar algo con respecto a la estructura del programa, a las fechas, al agendamiento, los horarios, estamos acá para poder solventar cualquier duda. Levantan la mano y les damos la palabra. Bueno, entonces comentarles de que el horario es bastante intenso, son 10 días en el año, como les compartí en esa slide tenemos las fechas, pero les cuento yo un poquito más sobre el calendario. Este programa desarrolla un networking bastante entretenido porque los alumnos llegan a las 8 de la mañana al Instituto de Directores y desayunan juntos para luego entrar puntualmente 8:30, siendo los profesores de Londres, son súper estrictos con los horarios y tenemos almuerzo juntos porque la jornada es extensa. Parte a las 8:30, luego a la 1 bajamos como grupo juntos a almorzar y después de 2 a 5 tenemos jornada de clases con 2 breaks intermedios en cada jornada, la diurna y la de la tarde para que puedan tomar reunión, en fin. Entonces, toda esta dinámica de que cada módulo tenga una jornada de clases tan intensa, que son 2 días de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el caso del módulo de rol del director, en el de finanzas son 3 días, en el de estrategia son 3 días y en el de liderazgo son 2 días. Esto hace de que puedan vincularse y establecer estas relaciones de networking. Y después, sumado a eso, como lo comentó Sebastián y lo dijo Richard,
es necesario estudiar porque de verdad que el compromiso académico de este programa es bastante elevado, es de muy buen estándar y la información que entrega o las competencias técnicas que entrega el programa los califica a ustedes como directores de empresa a nivel internacional. Entonces los invito, les voy a compartir pantalla para que puedan descargar el código QR para obtener mayor información con respecto a los detalles del programa. Aquí está el código QR para quien quiera descargarlo y pueda acceder directo desde la página web del Instituto de Directores a mayores detalles sobre el programa. Les doy las gracias por habernos acompañado en este segundo webinar de nuestro ciclo de webinars correspondiente a los programas del 2026. Y bueno, estamos siempre a disposición y al servicio de quienes quieran acompañarnos y ser parte de esta valiosa red que ya alcanza los 1.500 alumnos. Así que, Fadwa, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Richard, Muchas como gracias. siempre, encantada de compartir con ustedes y a la audiencia que nos acompañó, que tengan una linda semana y felices fiestas. Chao.